Ok, so vamos a comenzar. La última vez que estábamos juntos, andábamos hablando de The Enlightenment, ¿verdad? The Enlightenment. So, ¿qué es The Enlightenment? ¿Qué se acuerdan de The Enlightenment? Zenaida, ¿qué te acuerdas de The Enlightenment? ¿Qué te acuerdas de The Enlightenment? Algo de luz, ¿no? Parece. Ajá. A ver. ¿Qué andaba pasando durante ese tiempo? El señor del día 100 que descubrió la luz. Ok. Un So, movimiento. fue un movimiento nuevo. Ok. Benjamin Franklin, ¿verdad? Acuérdense de él, porque él sale en el examen. Inventó eso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Benjamin Franklin. Gabriel, Benjamin. Es uno de los padres de los Estados Unidos. Okay. So, the Enlightenment fue el periodo de tiempo donde los colonos empiezan a valorizar la educación. So, agréguenle eso a sus notas para que la próxima vez que lo miren. The Enlightenment fue un periodo de tiempo donde los colonos empiezan a valorizar la educación. ¿Ok? Déjenme preguntarles algo. Los colonos que vinieron de Gran Bretaña, ¿eran personas muy bien educadas? ¿No? ¿Quiénes eran? Pues eran las personas que gente pobre y gente que estaba en la cárcel y los mandaban porque sabían que se iban a morir o no iban a llegar. O chance, lo más probable era que no iban a llegar, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar estar en un barco por 6 meses y yendo a un lugar que ni siquiera sabes si existe? Eran los conejillos de India. Ay, no. Como se dice, que los mandan a experimentar. Experimentar a ver si llegan y si no, no. Entonces, The Enlightenment empiezan a valorizar la educación. ¿Ok? Empiezan a valorizar la educación. Se necesita la educación. Nosotros estamos agarrando nuestro GED, ¿verdad? Se necesita la educación. The Great Awakening. Ahora andamos hablando about the Great Awakening. The Great Awakening era un movimiento para reestablecer el interés de la religión en la gente de las colonias. Entonces, algo andaba pasando. The Enlightenment anda pasando. Anda interesándonos en la educación. Pero entonces, a la misma vez, la gente se le anda olvidando el valor de la religión. ¿Okay? La religión es algo bueno. Te enseña muchas cosas bonitas. No todos necesitamos que creer en ella, pero eso es lo que tienen sus enseñamientos, ¿verdad? Los colonos empiezan a perder eso. Y entonces cuando se pierde eso, empieza a haber más crimen, cosas malas. Sí, ya tenemos más personas educadas, pero se pierde el valor en la educación. La religión, The Great Awakening empieza a restablecer ese interés en la religión. ¿Okay? Para los años 1700, The Enlightenment causó que los puritanos perdieran su control religioso sobre la gente de las colonias. Por esa razón, las maneras estrictas de los puritanos disminuyeron y la gente tuvo que adoptar una nueva forma de religión. Este proceso
fue llamado The Great Awakening, el Gran Despertar. Puritanos. Los puritanos no hablamos de ellos mucho, pero se puede decir que los puritanos fue un grupo con religión muy extrema. Muy extrema. Básicamente en ese grupo la religión controlaba todo lo de tu vida. Todo. ¿A qué horas te ibas a levantar? ¿A qué horas ibas a comer? ¿Qué ibas a comer? ¿Cómo te vas a vestir? Pero muy, muy... En maneras que ni te lo puedes imaginar. Muy estricto. ¿Okay? Hoy en día tenemos religiones que tienen esos mismos requisitos, pero esto andamos hablando a lo extremo. Que puede ver situaciones donde no sigues y te podían matar a piedras. ¿Okay? Y era perfectamente legal. Porque era parte de la creencia. ¿Okay? Entonces, el Great Awakening empieza a establecer que la gente le gusta la religión otra vez, pero de otra forma. Muchas de las formas modernas que tenemos hoy en día pasaron durante el Great Awakening. ¿Okay? No todos eran parte de la misma religión, como hoy, pero varias formas de religión que tenemos hoy modernas realmente empezaron a modernizarse durante este tiempo. ¿Y en ese tiempo nomás era esa religión? No, había otras, pero estos eran los como quien dice, los que controlaban. Los puritanos. Okay. So, cuando yo les ando dando todos estos nombres, acuérdense de ellos, porque en el exam te van a hablar de ellos como si ya lo sabes. Como si ya lo sabes. Okay. Ya no van a tomar tiempo de decir Benjamin Franklin fue el inventador de esto y esto y esto y esto. No, ellos ya van a querer saber que tú ya sabes quién fue Benjamin Franklin. Okay. Good. Efectos de The Great Awakening and the Enlightenment. Aunque The Great Awakening enfatizó en la emotividad, los sentimientos de la gente, y The Enlightenment se enfocó en la razón, los dos movimientos tuvieron consecuencias similares. Los dos causaron que la gente cuestionara la autoridad tradicional. Un rey. La gente empezó a decir, ok, tengo estos movimientos que me andan abriendo los ojos. Pero tengo un rey que me trata como basura. ¿Qué valor tengo yo? ¿Verdad? Y durante estos tiempos, mucha filosofía, muy interesante, se empezó a escribir. Filosofía que se usó en los documentos como la Constitución, la Declaración de Independencia, el Bill de Derechos. La filosofía es una parte de academia muy importante para todos. Y entonces, personas empiezan a escribir sobre los derechos de cada uno, sobre los derechos del individuo, sobre los derechos que le pertenecen a todos. ¿Okay? Y entonces, cuando digo los dos movimientos cuestionaron la autoridad tradicional, ando hablando del rey. Que el rey era la tradición. Si tú vivías durante estos tiempos, tú tenías un rey. Y eso era algo normal. El rey para ti era la ley suprema. ¿Okay? Si lo mirabas con una cara fea y él te quería cortar la mano, eso era lo que va a pasar. Nadie, y tú vas a sentirte que era tu culpa. Aunque no. ¿Qué pasa si estornudaste y nomás se te quedó los ojos un poquito así, lo tuviste mirando al rey y no le gustó? Ni modo. Fue tu culpa. Fue tu culpa. Y la gente no va a mirar al rey como alguien malo, no, te van a mirar a ti como alguien malo. Y ando hablando de la gente que conoce al rey, pero acuérdense que los colonos durante este tiempo, ya vamos para 100 años de que los Estados Unidos nació como país. Acuérdense que la primera colonia era en 1607
Nosotros ya vamos en los 1700. Ya vamos en 100 años. Entonces la gente de las colonias empieza a cambiar el movimiento porque sí, los abuelos y bisabuelos sí conocían al rey, los nietos y los bisnietos, ellos no. Ellos son nacidos en, como el que dice, las 13 colonias. ¿Ok? Entonces dice, The Enlightenment se enfocó en la razón de la gente. The Great Awakening disminuyó la importancia de la autoridad de la iglesia. El rey usaba la iglesia como su juguete. Él la instalaba para que la gente miraría, esto es lo que debes de creer en, y por eso lo que el rey anda haciendo todo está bien. Entonces tuvo que haber esos dos movimientos juntos. Tuvimos que educar los colonos y tuvimos que tener el Great Awakening para enseñarle a la gente que la religión no debe de ser de esta manera. Ok, good. Por estas razones, los colonos empezaron a cuestionar la autoridad de Gran Bretaña sobre sus vidas. Ellos ahora miraban su vida con importancia y esto eventualmente condujo la Revolución Americana. Okay, aquí están, como el que dice, aquí están las semillas que llegaron a la Revolución de los Estados Unidos. Okay. Aquí están las semillas. Porque ustedes necesitan que saber esto que está aquí sale en el examen, garantizado que va a salir. Y también sale también se debe de conocer para la prueba de la ciudadanía. Okay. Tienes que saber que este país era parte de Gran Bretaña y eventualmente declaró su independencia. Bueno, estas son las razones por qué. Okay. Pero fuera de la pregunta, pero la ciudad no hacen una pregunta tan a fondo así, no nomás. Te van a hacer que te van a decir que reconozcas como de qué fue la declaración de independencia. Nada más hasta ahí, pues, la contestación como viene. Pero en la prueba sí. Pero está bien. Vamos a tomarle una foto a estas notas, porque yo quiero que nomás explicarles y así me pueden poner atención en vez de estar escribiendo. Acuérdense de apuntar estas cosas en sus cuadernos. Ok. Más o menos ya estamos en el año 1763. 150 años después de que nació el país de los Estados Unidos. Bueno, no el país de los Estados Unidos, las 13 colonias. The French and Indian War. The French and Indian War se oye como una guerra entre franceses y los indios, pero no es. Okay? The French and Indian War fue un tiempo, I should say, ¿dónde? Donde Gran Bretaña y Francia tuvieron varias guerras. Estas guerras empezaban en Europa y después llegaban a las 13 colonias. Inclusivamente Gran Bretaña empezó a tener problemas con los indios nativos que vivían alrededor de las 13 colonias. Y esto causó algunas peleas entre Gran Bretaña y las 13 colonias contra los indios nativos. The French and Indian War es una pelea donde tenemos a Gran Bretaña contra Francia y contra los indios nativos. No se andan peleando Francia contra los indios, aunque el título se oye como eso, no. Los que se andan peleando es Gran Bretaña contra Francia y los indios nativos a la misma vez. Ok, esa es una pregunta que sale en el examen, que la hemos mirado. What was the French and Indian War? ¿Qué era el French and Indian War?
una pelea contra Francia y los indios. Va a ser la primera opción. La segunda opción va a ser una pelea contra Gran Bretaña y Francia. Tercera opción, una pelea contra Gran Bretaña y los indios. Opción número 4, una pelea contra Gran Bretaña y Francia y a la misma vez contra los indios. Esa Los es. tres. Pero Francia no andaba peleando con los indios. Nomás es Gran Bretaña contra, como el que dice, los dos. 2 contra 1. No 2 contra 1 tampoco, porque los indios no son amigos de Francia. Tampoco. Es como si Gran Bretaña anda peleando 2 guerras Sí, a la sí, misma sí, vez. Ok, Gran Bretaña anda peleando 2 guerras a la misma vez. Ok, so vamos a explicar eso. Ujú. Desde el principio de tiempo, andamos hablando de tiempos que antes de que los Estados Unidos fue descubierto el terreno. Andamos hablando de tiempos donde Europa nomás existía en Europa. Okay. Y cuando digo Europa, ando hablando de un país. De la Tierra. Europa no es un país. Europa es un continente de tierra. Cuando digo Norteamérica, ¿ando hablando de un país? No, ando hablando de un continente. ¿Dónde está Europa? Europa, sí les di el mapa de los continentes, ¿verdad? Sí. Déjenme buscarlo. World map. Ese no es. Ahí está. Aquí está. So, Europa es este continente de tierra. Ok. Aquí está. Norteamérica viene siendo este. Zeneida, ¿en qué continente está México? Aquí está México. ¿En qué continente es? ¿Cómo se llama? Norteamérica. Ese es el terreno que tiene el país de México. Que eso, cuando hablo de Europa, no piensen que ando hablando de un país, ando hablando de un terreno. ¿Okay? Regresamos al mapa del mundo. Déjenme acercarme a Europa. So, miren todos los países que están dentro de Europa: Francia, United Kingdom, Ireland, Germany, Alemania, Norway, Sweden, Poland, Spain, España, Italy, Italia, Greece, Romania, Ukraine. Ok, aquí está Europa. Este que está aquí es Gran Bretaña, pero acuérdense que ellos han cambiado su nombre varias veces. Su nombre moderno es The United Kingdom. So, si vas a visitar a Gran Bretaña un día, Hay que buscar eso. vas a ir a United Kingdom. No vayas a buscar a Gran Bretaña porque ¿Y por qué le cambiaron el nombre? varias veces. Antes se llamaba, no, este país ha tenido como 3 nombres. Y por lo mismo, a chance a veces, como los Estados Unidos se llamaba las 13 colonias primero, y luego se llamaba la Unión de los Estados, y luego se llamaba la Unión, y luego se llamaba ahora the United States. So, entonces, de los Estados Unidos mismo también ha tenido varios nombres. No sabía eso. Ujú. Yeah. Entonces, aquí tenemos a Francia, este es este morado, y aquí tenemos a Gran Bretaña, es este rojo que está acá. Estos 2 países nunca se han gustado. ¿Okay? Se han peleado varias veces en su historia. A veces uno gana, a veces otro gana, a veces. Entonces, como el quien dice, son enemigos. Hoy en día ya no, pero en esos tiempos sí. Y entonces, Francia andaba peleándose contra Gran Bretaña en Europa. Ellos andaban peleando contra Gran Bretaña
acá. ¿Qué lejos están de los Estados Unidos? Que está hasta, bueno, las colonias que están aquí. So, miren, hay una pelea y no anda pasando nada en las colonias. Pero no por mucho tiempo, porque acuérdense quién es dueño de la tierra de intermedio de los Estados Unidos. Francia. Entonces, como el que dice, la pelea en Europa también pasa por poquito en las colonias. No por mucho, por poquito en las colonias. Bueno, ¿por qué es importante esta pelea contra Gran Bretaña y Francia? Y ando hablando de la pelea que anda pasando acá. La razón que es importante es que una pelea te cuesta mucho dinero. Te cuesta muchos recursos, te cuesta mucha gente. Entonces, allí está el rey peleando contra Francia en Europa, invirtiendo todo como el que dice, dinero para ganarle a Francia. Y sí le llega a ganar. Bueno, a la misma vez, terminando casi, como el que dice, terminando la guerra acá con Francia, los colonos en esta área de los Estados Unidos deciden, déjame sacar esta mapa. Los colonos deciden, ¿sabes qué? Sé que estas son las 13 colonias, pero yo quiero explorar para acá. Yo quiero mirar qué hay para acá. Yo quiero ir chance a buscar animales, chance a hacer unas cosechas. Bueno, ¿quién se enoja cuando los colonos hacen eso? Los indios. Acuérdense que esta tierra le pertenecía a los indios. Y los indios, ellos viven en las áreas, en la área morada. Entonces a ellos no les gusta que los colonos andan viniendo a tratar de quitarle sus cosas. Entonces los colonos empiezan a pelear con los indios, pero piénsenlo de esta manera. Los colonos no tienen army. ¿Cuál es el gobierno? El gobierno es de Gran Bretaña. Entonces, ¿quién oye de estas peleas? El rey. Entonces, el rey, ahora cansado de las peleas con Francia, ahora tiene que mandar soldados a pelear con los indios, porque los colonos allá se andan metiendo a tratar de explorar y sacar más tierras. Que realmente esas tierras ya son de el rey, según. Pero el rey ya no tiene tanto, como el que dice, dinero y soldados para estar gastando tiempo protegiendo colonias que básicamente son como sus esclavos, ¿verdad? Él dice, eso es lo que no le gustó. Él dice, acabo de tener esta guerra con Francia. Y ahora estas colonias se andan metiendo allá con los indios. Déjame ir a mandar soldados a defender mi tierra, porque es de él. Aunque no le importa tanto los colonos, no los va a dejar que se mueran, porque ellos les andan sacando un buen cheque de ellos, ¿verdad? Y les andan sacando el 50% de sus ganancias. Entonces eso es un buen parte de dinero que el rey no quiere sacrificar. Entonces el rey manda a soldados a que defiendan a los colonos. Y sí, quiero decir que no ganan, por decir, no ganan los soldados de Gran Bretaña, pero en vez hacen un acuerdo con los indios. Ese acuerdo se llama la Proclamación del 1763. La Proclamación de 1763 viene siendo una línea invisible que se dibuja en las montañas Appalachian Mountains, que el rey le dice a los colonos,
ustedes ya no van a cruzar de esta línea. En pocas palabras, ya estoy hasta el gorro que se andan peleando con los indios y quiero que los dejen allá. Ustedes quédense acá. Yo no tengo el dinero y yo no quiero mandar mis soldados para que defiendan a ustedes. No vayan a cruzar estas montañas. Y el rey hace ese acuerdo con los indios. El rey le dice, no, mis colonos no tienen autorización. Ya no les voy a dejar autorización. Nada más que ya no los trates de matar, por favor. Porque no quiere venir a defenderlos, como el quien dice. Y ese acuerdo se hace y se hace muy bien, Y los indios dicen, ok. El rey dice, muy bien, ya no necesito que preocuparme de estos colonos. Pero los colonos, nos andamos olvidando de alguien, de los colonos. Piénsalo de esta manera. El rey te anda quitando 50% y a veces más de tus cosas. Si tú tenías unas gallinas, unas vacas, unos borreguitas, el rey podía venir y decir, a mí me gusta todo, dámelo. Y ya. Es para el rey, no es para ti. Que tú tenías una cosecha de maíz. El rey tenía autorizado que cualquier soldado puede vivir en tu casa si él quiere. El soldado miraba tus costales de maíz. Dame unos 3, te dejo 1. Entonces los colonos andan perdiendo las cosas necesarias para vivir. ¿Qué necesitas que hacer? Necesitas que ir a buscar más cosas. Pero cuando el rey te encarcela, no tienes acceso a las otras cosas. Ya no puedes encontrar otras borregas, ya no puedes ir a buscar otros puercos, no, ya no puedes, porque el rey dijo que no. Entonces, ¿de qué vas a comer tú? Bueno, el rey no tuvo esa consideración. Él lo único que le andaba enfadando era que anda mandando soldados a defender a estos colonos contra los indios. Entonces, cuando el rey hace eso, aunque se oye algo como si fue algo bueno, los colonos lo miran como algo muy malo, porque las condiciones que estaban. Porque ahora, solo porque el rey dijo, no puedo cruzar esta línea para ir a matar a ese puerco para que mi familia coma. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo te sentirías tú si fueras un colono? Mal. Muy mal. ¿Verdad? Se mira como algo bueno, porque según... Pero no es el beneficio para los colonos, es el beneficio para el rey. ¿Ok? Esa línea, the Proclamation Line of 1763, viene siendo otra razón, como otra espina que el rey les anda dando a estos colonos para declarar su independencia. Esta viene siendo otro golpe que el rey les anda haciendo a los colonos, que los colonos andan empezando a mirar. Yo no le importo al rey. Yo nomás soy un cheque. Yo soy un cheque de mensual y el rey puede quitarme mis cosas y ya. Ahí va otra razón que los colonos empiezan a enojarse. Entonces la nota dice, las guerras de Francia terminaron con el trato del Treaty of Paris. Fue durante el tiempo que Gran Bretaña reclamó todas las tierras este de los Estados Unidos de Mississippi. Ok, so, algo que yo quiero que sepan. ¿Dónde está mi mapa de los Estados Unidos? Cuando yo les dibujé este mapa que está aquí, este morado, este morado no está necesariamente completamente perfecto, porque Francia realmente era dueño de esta tierra morada, y cuando Gran Bretaña le gana a Francia, es cuando Francia le da esta tierra a Gran Bretaña, pero Francia todavía es dueño de toda esta. ¿Okay? Nada más que en la historia de los Estados Unidos es más aceptado que puedas dividir el mapa en estos 3 pedazos, porque Francia fue dueño de esta tierra por muy poquito tiempo, que casi ni se le cuenta que fue de ellos. ¿Ok? Pero entonces Gran Bretaña le llega a quitar todo esto a Francia. Francia todavía tiene esta, que está acá. ¿Ok? So eso es lo que esta nota quiere decir.
Cambios entre las interacciones con los indios nativos. Por la razón de que las 13 colonias estaban teniendo muchos problemas con los indios nativos, el gobierno de Gran Bretaña estableció la Proclamation of 1763, que decía que ninguno de los colonos podía cruzar las montañas Appalachian. Esto enfureció a los colonos que necesitaban la exploración para encontrar recursos para sobrevivir. Convencidos que el rey y el gobierno de Gran Bretaña no les importaban los mejores intereses de los colonos, The Proclamation of 1763 fue otra razón por empezar la Revolución Americana. Okay. Todavía no llegamos a la Revolución. Todavía va a haber otro golpe que le va a dar el rey muy bonito a las colonias, que se llama The Sugar Act y The Stamp Act, estos dos que están acá. Pero esos los vamos a dejar para la lección, otra lección. Pero hoy revisamos el fin de The Great Awakening y miramos cómo The Great Awakening y el Enlightenment empiezan a educar y darle acceso a religión justa a los colonos, ¿verdad? Después miramos el French and Indian War, que no es una guerra contra Francia y los indios. The French and Indian War es una guerra donde Gran Bretaña pelea contra Francia primero y luego pelea contra los indios, casi como quien dice a la misma vez. Okay. Muy importante que ahí vamos a la revolución. Francia pelea contra Gran Bretaña primero y luego a la misma vez acuérdense que los indios empiezan a enojarse con los colonos porque ellos empiezan a meterse a las tierras de ellos. Y para decirles algo, sí había beneficio que los colonos se metan a las tierras de los indios porque había más animalitos, más comida, más cosecha, más cosas que se pueden comer, más agua. Porque no toda el agua se puede tomar, eso es algo que hablamos en ciencias, no puedes tomar el agua del mar, eso es veneno, ese tiene pura sal, tienes que encontrar agua fresca. Okay. Entonces sí hay beneficios para que los colonos puedan irse a esas tierras. Pero siendo como los indios, ellos no les gusta, pues ya les andan quitando toda su tierra, pues obviamente no les gusta. Uh-huh. Y el rey siendo inteligente no les deja a los colonos tener un army, no tienen un army, pero a la misma vez eso le anda afectando porque él tiene que mandar sus soldados, gastar dinero, mandar armies para que vengan y ayuden a los colonos que se andan peleando acá con los indios. Sí, porque los colonos, algo que les necesito que decir, no tenían army. ¿Ok? No. Ellos se... ¿Verdad? No había army. Y van a mirar cómo fue que ellos pudieron defenderse contra el rey. Tengo una película que les quiero enseñar también. Para que más o menos ustedes... Está en inglés, pero ya andan aprendiendo inglés. So vamos a entender lo que podamos. Pero aparte de eso, ¿tienen alguna pregunta de lo que hablé hoy? Haciendo The Enlightenment, The Great Awakening, The French and Indian War. Lo primero como de la religión. Ajá. ¿Cómo es que tuvieran algo justo, no? ¿O cómo? Sí, porque la religión de esos tiempos, que andamos hablando de los 1700, no era como la religión que conoces hoy. Antes la church, ¿cómo se dice en español? Iglesia. La iglesia controlaba muchas cosas, muchas operaciones. La iglesia casi era como un tipo gobierno durante este tiempo. Casi. No era el gobierno era el rey. Pero la iglesia casi era como un gobierno. Ellos controlaban mucho. ¿Tenían autoridad? Antes de Cristo, ¿verdad? No, esto ya andamos hablando de los años después de Cristo. Sí. ¿Y todavía había eso? Oh, yeah.
Y peor, no, sí, en los tiempos antes de Cristo nosotros todos oímos esas historias, que de los romanos no, pero ya para estos tiempos ya no vivían esas civilizaciones. No, andamos hablando de civilizaciones ya más modernas. Bueno que preguntas eso, porque podemos tener esa impresión, pero no, andamos hablando de nomás hace 300 años. 300, y Cristo, con lo que dice los tiempos antes de Cristo, andamos hablando de 2017 años, porque 2017, si lo cuentas para atrás a cero, viene siendo el tiempo antes de Cristo. Ese es el tiempo antes de Cristo. Pero no, nosotros no andamos hablando de 300 años. 300 años. Nosotros estamos más cercas a esta época que ellos tuvieron al tiempo antes de Cristo. Y porque estaba de 1700. 1700. Sí, nosotros, puedes todavía encontrar bisabuelos de personas que alcanzaron a vivir, sus abuelos alcanzaron a vivir durante este tiempo. Así de cerca estamos. No tenemos gente que vivió durante este tiempo, pero tenemos abuelos que... Se le puede llamar esta era, ¿no? ¿O no? ¿Cuál es la...? Porque la era antes de Cristo, pues era otra era. Sí. Por eso. De la era moderna. Después de Cristo. Sí, también se puede decir. Por eso, después de pues, Cristo. la era. Pero sí, estos tiempos no estamos lejos de ellos. No estamos lejos, estamos cerca. Y hay historias que, de personas ya de edad que tenían, ellos chance tenían unos 2 años, 5 años, pero sus abuelos de ellos chance pelearon contra Gran Bretaña. Estamos muy cerca a estas épocas. Así de joven es este país de los Estados Unidos. Así de joven. En un futuro, cuando digamos que a pesar de la violencia se acabe y eso, las nuevas generaciones van a hablar de ahorita y van a contar que se mataron, que se cortaban las carnes. Nosotros vamos a hacer la historia. Preguntas, otras preguntas, buenas preguntas, porque no sé qué les confunde o algo si no preguntas nada. ¿Preguntas? Okay, good. Vamos a hacer esto entonces, también tómenle foto a la primera parte de The Sugar Act, que viene siendo esta parte que está aquí, y The Stamp Act. Porque esto es lo que voy a hablar de la lección que sigue. Están que copiar estas notas en sus cuadernos. Ayer no. No, ayer no. No, ya no te faltan ninguna. Tienes. ¿Vas a venir mañana? Ok, mañana vamos a hacer esta lección. Mañana a las 10 empezamos para que tengamos bastante. ¿Te tienes que ir ahorita? Sí, ya. Sí, ok, perfecto. Acuérdense de apuntar todas las notas. Les va a doler la mano, pero son necesarias. Ok, good. Puede también pasar